Bueno, si quieren vamos a iniciar por respeto a los puntuales, a los que ya tienen acceso. Eh, Muchísimas gracias a todos los que ya están conectados. Agradecemos enormemente ese respaldo y esa solidaridad para con la asociación. Siempre, como cada actividad nueva, es un poquito complicado el arranque, es un poquito temeroso en comenzar una nueva forma de hacer las cosas, pero nos llena de satisfacción, de alegría y a la vez nos entusiasma el saber que contamos con el respaldo principalmente de los asociados y de las casas comerciales que fielmente están con nosotros. Muchísimas gracias entonces a todos los que nos han apoyado y están pues, presentes desde sus casas algunos, otros de sus lugares de trabajo. En nombre de la Asociación de Técnicos Superiores de Guatemala y principalmente de la Junta Directiva, les agradecemos que estén con nosotros. Creemos que este es un nuevo caminar que vamos a tener junto con ustedes. Queremos seguir apoyándolos en las capacitaciones, Dios permita, en seminarios virtuales, conferencias, cursos. Creo que mucho va a depender de lo que ustedes necesiten y de lo que nos expresen, ya sea por medio del correo electrónico a la asociación o por medio del chat. Pues desde ya pues agradecemos que estén con nosotros y es muy importante para nosotros la participación de ustedes y que de una u otra forma pues se expresen ya sea por la vía de las redes sociales o por la vía del correo electrónico. La presentación va a quedar grabada. Yo sé que hubo algunas personas, algunos técnicos que no pudieron conectarse. Como les digo, estamos iniciando este nuevo proceso. Esperamos pues en un futuro ya poder darle a todos la oportunidad y que pues con esta presentación pues queremos sacar esta nueva era, como les mencionaba anteriormente, y para mí y para el grupo, que pareciera fácil, pero que nos ha llevado trabajo y un montón de dudas y cómo lo hacemos, cómo avanzamos, pero creemos que con la ayuda de ustedes vamos a sacar bien este nuevo proyecto. Entendemos las circunstancias, sabemos que es un momento difícil para todos, pero pues sabemos que somos una industria fuerte, sólida y que el profesionalismo y el trabajo del equipo siempre va a sacar las cosas adelante. Muchísimas gracias a todos entonces por estar nuevamente con la asociación. En nombre de la Junta Directiva, pues les doy las gracias a todos. Muchísimas. Muchísimas gracias a Luis Carlos por la introducción e inauguración de este primer foro virtual que tenemos dentro de la agroindustria azucarera por parte de la Asociación de Técnicos Azucareros de Guatemala. Así que a todos los participantes, bienvenidos, muchísimas gracias. Vamos a empezar una nueva forma de vida, de transferencia de tecnología a través de los famosos webinars, el foro virtual, el cual atendemos a continuación. Pues queremos agradecer principalmente a nuestros patrocinadores, en el caso de Syngenta, Duwets, Bayer, Raybon, Foragro. Agradecerles de una forma muy cálida por atreverse a creer en nuestra asociación, por estar con nosotros, en el caso de Bayer, Foragro, Raybon, Syngenta, Duwets, nuevamente, muchas gracias. Y también queremos agradecer a nuestros patrocinadores, en el caso de dentro de la agroindustria azucarera, por la liberación de información y de los participantes al Ingenio Pantaleón, Ingenio La Unión, el Ingenio Santa Ana y al Ingenio San Diego, que han sido partícipes de este nuevo foro o de esta inauguración de este nuevo foro. Tal y como no va a ser el primero, vamos a continuar con este tipo de transferencias de tecnologías, así que invitamos a muchas más empresas a que se unan a nuestros objetivos, que es prácticamente la transferencia de tecnología en el cultivo de caña de azúcar. Así que sin nada más, vamos a entrar en detalle de nuestro webinar el día de hoy, que es el manejo integrado de la chinche salivosa. Mi nombre es Gerardo Espinosa, voy a tener el agrado de poder moderar esto
vamos a tener dos cosas. Una, las preguntas las pueden enviar vía chat. Aquí vamos al final del día, de la participación de ustedes, del evento, después de la participación de los tres expositores, vamos a hacer las preguntas a quien corresponda para que puedan tratar de solventar la mayor parte de las preguntas. Nos van a disculpar si a todos no vamos a responderles, vamos a tratar de generar un marco general de forma de que todo pueda interactuar. Por si acaso alguno de ustedes no tenga apagado el micrófono, pues vamos a agradecer que lo haga para de tal forma de no poder interrumpir. Así que voy a empezar y tengo el agrado de presentarles al primer expositor, en este caso al licenciado Luis Carlos Arroyo. Él nos va a exponer el día de hoy el primer tema, que sería el análisis e interpretación de los factores de pérdidas. El licenciado tiene estudios realizados en administración de empresas, tiene ya algunos semestres avanzados en la carrera de licenciatura en ciencias agrícolas con énfasis en cultivos tropicales. Ha sido jefe de la sección de meristemos del Ingenio Santa Ana del 2004 al 2007, coordinador de laboratorios del mismo Ingenio Santa Ana del 2007 al 2013 y actualmente ocupa el cargo de jefe de departamento técnico siempre en Ingenio Santa Ana desde el 2013 a la fecha. Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, licenciado, y podemos comenzar con su exposición. Okay, muchas gracias, Gerardo. Vamos a arrancar rápidamente porque el tiempo es muy corto, explicando de una manera sencilla cómo ha sido la historia, en el caso de la chinche, en el tema económico, que es un factor muy importante que muchas veces como técnicos no hemos tenido necesidad de ver tan elocuente, pero que dada la necesidad y la situación actual se nos vuelve un tema pues muy importante. Este es el historial de pérdidas en tonelada métrica de azúcar, según el reporte del CANAMIP de los últimos años hasta la zafra 18-19, donde vemos el impacto de la chinche a pesar de los esfuerzos que hoy por hoy se realizan para controlar la plaga. Entonces, esto es importante porque nos dice qué pasaría si no tuviésemos ninguna labor de manejo, ningún programa de manejo para una de las plagas que para nosotros es la de mayor trabajo y esfuerzo, porque pasamos todo el año realizando actividades tanto de monitoreo como de control, prácticas que nos permitan, pues de una u otra manera, mantener los niveles y la presencia y la presión de la plaga en niveles controlables. Entonces, vemos que se ha reducido definitivamente los niveles de daño. Esta es una parte de la ecuación, pues es lo que vemos a la fecha. Eso obviamente nos da cierta satisfacción, pero está por otro lado el impacto o cómo es que hemos manejado últimamente la plaga, y es pues elocuente que hemos tenido que recurrir a moléculas para poder pues mitigar o mejorar de cierta manera estos aspectos de la plaga. Entonces vemos que dentro de la parte de aplicaciones químicas hemos aumentado sustancialmente en los últimos años. Esto tiene un impacto muy importante, como vimos en la gráfica anterior, en el manejo, que vemos definitivamente que hemos reducido los niveles de daño, pero aquí surge la otra interrogante: ¿a qué precio lo hemos hecho? Y cuando me digo a qué precio, no me refiero específicamente o solo a lo que hemos invertido, que sí es un alto costo también, porque no, los productos tampoco es que sean gratis, sino que tienen un valor de mercado bien significativo. Tenemos la ventaja, yo creo que nos estamos mal acostumbrando a moléculas, sobre todo esta familia de los neonicotinoides, que nos han dado pues una cierta tranquilidad o una cierta relajación, porque sabemos que son productos que tienen mucha residualidad o tienen mucho efecto en el campo, a excepción de los productos de contacto, que tendríamos que realizar N cantidad de aplicaciones para poder contener los picos de la plaga. Esta posibilidad nos da la opción de tener un poquito más de control de la misma. Pero por el otro lado está también
el ambiente, el uso de estas moléculas, pues yo lo he comentado con algunos compañeros o algunas personas que digo, miren, los productos son tan buenos que matan, pero cuando digo matan, matan, pues matan todo lo que entra en contacto con ellos, y entonces es muy importante el tener un buen uso de estas moléculas y el tratar la manera de usarlo como todos queremos siempre, como el último recurso. Sabemos que eso es muy complicado por un montón de cuestiones que mis compañeros van a exponer más adelante. Y nos topamos también, como en la parte aquí baja, con otro tema muy importante que es la fluctuación del precio del mercado del azúcar. Estamos ante un mercado muy caprichoso, muy cambiante, y eso también nos obliga a ser creativos y a entender de que no vamos a poder sostener mucha área o mucha aplicación o mucha inversión si los precios de mercado va a llegar un momento que no nos van a permitir. Entonces vamos a tener que ser más creativos, tejer más fino para poder tener ese soporte y esa sostenibilidad en el tiempo. Vamos a hablar brevemente sobre algunos estudios sobre los factores o el impacto que ha tenido la chinche sobre las producciones, principalmente de toneladas y de azúcar. Hay unos estudios que ya tienen muchos años que se realizaron en Sejicaña, donde destaca, en la primera gráfica podemos observar entonces un comparativo entre los adultos por tallo, los adultos por tallo versus el daño foliar ocasionado por esa presión. Observamos que es en un cultivo de 3 a 5 meses de edad. Entonces, a partir de ahí ya nosotros vamos a entender de que el comportamiento y la afectación, tanto en la producción de tonelaje como de azúcar, va a depender de la etapa fenológica del cultivo. Vemos también, hacia el lado derecho, la relación de adultos por tallo sobre el nivel de daño foliar. Usted que está acá, ustedes ven acá, es el nivel de daño foliar para una etapa de cultivo de entre los 6 y los 8 meses de edad. Vemos también por acá una relación en tonelaje con la presión de adultos por tallo versus las toneladas de caña perdidas. Lo que tenemos que tener claro es que estos estudios son a nivel, principalmente son en condiciones controladas, y por lo tanto lo vemos que la biomasa de la que se está hablando, estamos hablando de un promedio de 80 a 90 toneladas, y la relación está en una presión que se le metió, que podemos decir que por cada adulto por tallo, durante 3 meses, ¿qué pasa en el cultivo? ¿Cuál es la respuesta del cultivo si en 3 meses nosotros tenemos una población de un adulto por tallo? ¿Cuál va a ser el efecto? Pero sabemos que el adulto no vive 3 meses, pues entonces sabemos que ahí tuvimos varios ciclos de la plaga para poder llegar a estos niveles de daño. Y sabemos que nuestros productos están en función del tiempo de control. Entonces, es importante considerar entonces como primer aspecto el daño que nos causa la plaga en un periodo determinado de tiempo versus el producto que yo voy a utilizar, el impacto que va a tener la reducción en un tiempo determinado de control. El estudio también habla sobre daño foliar entre los 9 y 11 meses. Sabemos que aquí ya la condición va a cambiar. Aquí ya la pérdida ya no está tan relacionada al peso, sino que como se está acercando la época de maduración, pues el impacto va a ser principalmente para los aplicadores de madurantes, el impacto va a ser en la producción de azúcar, en el rendimiento como tal. Entonces aquí vemos otro modelo que relaciona los adultos por tallo contra las pérdidas en rendimiento de libra de azúcar por tonelada de caña. Entonces, ¿qué quiero que consideremos si es importante que lo tomemos en cuenta? Es que no es lo mismo un cañal de 80 toneladas, como vimos en la diapositiva anterior. No es lo mismo perder en un cañal de 80 toneladas un nivel de daño foliar de un 60%, un cañal de 80, 90 toneladas,
que un 60% de daño foliar en cañales de 150 o 170 toneladas de caña. Lamentablemente el estudio no lo dice, entonces creo que es de los trabajos, de lo que tenemos que ir avanzando, de lo que les mencionaba, de tejer fino, que tenemos que seguir investigando y desarrollando esa información que nos sirva de soporte para no tener que extrapolar información e interpretar de manera un poquito vaga algo que hoy por hoy está siendo muy importante desarrollar. Este es otro modelo también utilizado donde relaciona el porcentaje de área foliar comparado con las toneladas de caña. Esto está principalmente los que mencionaba anteriormente en cañales que no llegan a los 9 meses, donde la pérdida de biomasa va a ser muy importante. Este es otro estudio que realizamos aquí en Santana. Esto fue principalmente para una variedad que desde el inicio algunos ingenios notamos que la presencia o cierta cantidad de individuos ocasionaban daños muy importantes por encima de la que ocasionaban otras variedades con esos niveles de la plaga, principalmente porque el estudio anterior estaba hecho en la CP 72-2086 y notábamos que esta variedad con una misma presión de la plaga, sus niveles de afectación foliar eran mucho mayores. Entonces, y vamos a ver acá que si comparan con la gráfica anterior, que por cada adulto por tallo que tenemos, la presión es casi de un 30% de daño foliar, mientras que con la 2086 es prácticamente la mitad, no es que un poquito menos. Entonces, es lo que les comento, es importante entonces seguir desarrollando investigación que nos permita ser más precisos e identificar realmente cuál es el potencial de una variedad y también la susceptibilidad para algunas plagas que hoy por hoy, pues, no sé, es difícil controlar en sí, y eso si le sumamos una variedad con cierto nivel de susceptibilidad, pues nos complica un poquito más su manejo. Este mismo estudio también relacionó entonces el nivel de daño foliar contra el rendimiento de libras de azúcar por tonelada de caña. Este estudio se empezó a los 8 meses y terminó a los 10 meses de edad, prácticamente fueron 55 días que se estuvo monitoreando y determinando los niveles y llevando muestras al laboratorio para poder sacar pues esta información que sirve de base. Pues tenemos que partir por lo menos de la información que hoy por hoy existe para poder decir, miren señores, ¿qué pasa si llevo un 40% de daño foliar? ¿Qué potencial de pérdida tengo? ¿Cuándo tengo que entrar? Que ese es el otro detalle. Hay otra información generada muy valiosa también por los ingenios que está en los reportes del Cañamip, donde a nivel más comercial se demuestra que cuando los niveles sobrepasan principalmente el 20% de daño foliar, empezamos a notar pérdidas de peso. Y vemos situaciones tan graves que arriba del 60% de daño foliar observamos pérdidas de hasta 25 toneladas de caña. Les decía, la debilidad de los modelos principalmente están en que la asociación de la pérdida no está a la tonelada, sino que está a la hectárea. Entonces es un poquito complicado decir, bueno, ¿qué pasa si yo tengo 60% en una hectárea? Que el cañal me produce 100 toneladas. ¿Y qué pasa con un lote de 160 toneladas con un 60% igual de daño foliar? El impacto definitivamente no va a ser el mismo. Y esta otra información valiosa también generada por Ingenio Pantaleón, donde nos muestra también el efecto muy importante sobre el rendimiento de azúcar, siempre con los niveles de daño foliar aquí presentados, que es lo que normalmente manejamos a nivel de ingenios. Entonces, para nosotros, abajo del 20%, pues no es una pérdida significativa, tanto para el peso como para el azúcar, porque también implicaría un gasto enorme o excesivo para poder controlar niveles que realmente va a ser muy difícil porque mucha de nuestra área se va a mantener en esos niveles. Entonces, sería una locura poder manejar ese montón de área. Para todo eso, es importante conocer el ciclo de vida de la chinche. Este es un ciclo normal de invierno, pero sabemos que ellos tienen también su comportamiento y su diapausa. Tenemos que tener diapausa temprana, intermedia y tardía,
Pero básicamente en invierno lo que vamos a observar es esto, que es lo que nos va a afectar. ¿Por qué les digo, por qué les muestro esto? Porque esta es información también. Esto que les estoy mostrando acá son dos fincas del estrato medio del ingenio, donde una está a la par de la otra, donde una se cosecha en el primer tercio y la otra se cosecha en el tercer tercio. Vemos que los picos poblacionales están bien marcados, se marcan 4, tanto para el primer tercio como 4 para el tercer tercio. Entonces, lo que esperamos es 4 repuntes muy importantes, pero eso no quiere decir que la plaga venga y que se nos termine. Siempre vamos a tener presencia, pero no tan considerable como estos picos importantes, que es importante conocer en qué momento los vamos a tener para poder enfocar nuestras actividades de control, que mis compañeros comentarán más adelante. Entonces, vemos que tanto para el primer tercio como para el tercer tercio, los comportamientos son similares, a excepción de la época, ¿verdad? A la excepción de la época en que se llevan a cabo. Lo vemos acá. Normalmente, el primer tercio, los cañares que se cosechan entre noviembre y diciembre, la afectación más alta va a estar en el mes de agosto. No vemos información de septiembre en el ente porque a partir de aquí pues tenemos ya la presencia o la actividad del madurante. Entonces vemos que en la etapa final, vemos que la parte final o etapa inicial de maduración y final de elongación es donde tenemos la presión más alta, y este efecto acá pues va a estar afectando la labor de la aplicación o la concentración de azúcar para los que aplican madurante para el mes de septiembre. ¿Qué pasa en el tercer tercio? En el tercer tercio, la plaga se nos presenta en etapa de elongación. Entonces, quiere decir que para el primer tercio vamos a tener un efecto muy importante en la concentración de azúcar, y para el tercer tercio vamos a tener un efecto muy importante para la pérdida de la biomasa o del peso de los cañares, porque está en plena etapa de elongación. Pues, importante, ya conocemos cómo se comporta, ya sabemos en qué momento actuar. El problema viene ahora, que cuando queremos llegar nos topamos con esta situación. Ya no podemos entrar al cañar porque el cañar normalmente o en muchas de nuestras áreas está bajo esta condición. Es por eso que muchas de nuestras actividades tienen que enfocarse con anticipación. Esto definitivamente lleva un cierto grado de incertidumbre porque implica asumir que vamos a tener en esas áreas un problema mayor. Eso requiere mucho análisis, requiere mucha información que sustenta hacia dónde vamos a enfocar nuestros esfuerzos, porque cuando ya, si esperamos tener estas situaciones, nos toca que ir a aplicaciones definitivamente aéreas, que para el tema de control y de sostenibilidad, pues es muy crítico. Muchísimas gracias, eso es lo que yo tenía para presentar, pues continuamos ahí con la exposición. Queremos agradecerle al licenciado Luis Carlos Arroyo por tan importante presentación. Recordarles también, digamos, que manden sus preguntas que serán contestadas al final sobre el tema o los temas que puedan verse en las siguientes. Así que muchísimas gracias. Queremos agradecerle nuevamente tan importante información que creemos que va a tener algún impacto dentro de nuestras áreas, así como para aquellos que están en otras latitudes. Así que agradecemos una vez más. Vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente expositor. Nuevamente queremos agradecer a nuestros patrocinadores, y pues voy a tener el agrado de poder presentarle al siguiente expositor, que sería el ingeniero César Martínez. El ingeniero César Martínez del ingenio La Unión. Así que vamos a esperar mientras él pone su presentación. Por favor, sí, agradeceremos sus preguntas, que creo que son importantes para poderlas aglutinar dentro de una serie de discusión al final de nuestro webinar. Así que tenemos al ingeniero César Martínez con el tema monitoreo y toma de decisiones, el cual estará a cargo bajo su exposición. Vamos a ver, a leer un poco
currículum del ingeniero César. Él tiene experiencia en el campo de la docencia en áreas de conservación de suelo, agua, en el desarrollo de investigaciones interinstitucionales gubernamentales sobre nutrición vegetal. Ha presentado diversos trabajos de investigación a nivel nacional como internacional en relación al cultivo de caña de azúcar. En los estudios realizados tiene una maestría en Administración y Economía, es ingeniero agrónomo y perito agrónomo con experiencia en el cultivo de caña de azúcar en las áreas de investigación agrícola, fertilización y nutrición. Y actualmente coordina la jefatura del Departamento de Manejo Integrado de Plagas de Ingenio La Unión desde hace 4 años. Así que le damos la bienvenida al ingeniero César Martínez, recordándoles ahí las preguntas nuevamente para poder entablar una serie de discusiones al final. Ingeniero César Martínez, podemos iniciar su presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos y pues compartir un poquito de nuestra experiencia en cuanto al manejo integrado de chinche salivosa. Y a Luis Carlos pues les hablaba parte de cómo determinar los factores de pérdida, que al final de todo pues es lo que queremos evitar en el cultivo. Y yo les voy a hablar un poco sobre el tema del monitoreo y cuáles son las herramientas que nosotros tenemos hoy por hoy para tomar las decisiones más acertadas, tanto en el tiempo como en el espacio que necesitamos controlar. Para esto, pues, básicamente nosotros enfocamos nuestros esfuerzos en conocer las poblaciones a través de monitoreos, y un monitoreo pues no es más que un registro continuo donde se puedan guardar todos los estados fenológicos que la plaga está presentando en un momento determinado y relacionarlo con la biología que estamos observando. Esto es importante, ¿por qué? Porque lo mencionaba Luis Carlos anteriormente, conocer el ciclo biológico de la plaga para poder atacar en el momento más adecuado y que podamos obtener el mejor resultado. Entonces, la determinación de la densidad de la población de plaga pues está basada en estos modelos fenológicos o biológicos, y que son la base para la toma de decisiones en un programa de MIP. Entonces, básicamente con los monitoreos, que es la base fundamental de un programa de manejo integrado de plagas, si nosotros no conocemos qué cantidad de plaga tenemos y en qué etapa está afectando al cultivo, no tenemos la información suficiente para poder actuar en el momento más oportuno. Entonces, básicamente, determinamos la presencia o la ausencia de estas poblaciones. También nos permite conocer su distribución, es decir, si está la plaga distribuida en toda el área o está en una forma localizada o agregada. Y también si esta plaga, como lo mencionaba Luis Carlos, está aumentando o está disminuyendo dependiendo de las condiciones ambientales y la etapa biológica de la plaga. Básicamente nosotros en la industria manejamos diferentes tipos de muestreos. Un primer muestreo, que es tal vez el que se realiza a más temprana edad, es el monitoreo de huevecillos o de huevos diapáusicos de chinche salivosa. Esto normalmente se hace una vez cosechado el lote y que ha tenido un antecedente, un historial de presencia de la plaga. Se realiza ese tipo de muestreo para determinar la cantidad de esos huevos diapáusicos que la generación anterior dejó colocada en el suelo, y poder de alguna manera adelantarnos a controlar estas áreas o estos lotes con mayor complicaciones. Posterior a esto también está el muestreo, el monitoreo visual de ninfas y adultos, que básicamente se inicia al momento de que se inicia la época de lluvia. Y dentro de estas monitoreos visuales son los que a mayor recurrencia tenemos para poder identificar las poblaciones. Y dentro de este tipo de monitoreos de ninfas y adultos, básicamente están determinados dos tipos de muestreos. El de detección, que es básicamente aquel muestreo que
nosotros hacemos de una forma dirigida a un área donde ya tenemos antecedentes del año anterior y de años, un histórico, y sabemos que ahí hay un problema, un área endémica complicada, y podemos ir directamente a detectar y buscar el problema. El segundo es el muestreo secuencial o monitoreo secuencial, que es el que con mayor intensidad trabajamos a nivel de ingenios, y este básicamente consiste en darle el seguimiento y el manejo a la plaga y utilizar de una forma sistematizada o secuencial un tipo de muestreo para determinar las poblaciones en determinado lote o en determinada área. El monitoreo etológico también es una herramienta que nos ayuda principalmente en el monitoreo de los adultos de la chinche salivosa. Obviamente, cuando nosotros hacemos un tipo de muestreo secuencial que implica entrar al cañal, hay un movimiento de tallos y con facilidad los adultos pueden dispersarse y no poder tener una referencia muy precisa de la cantidad de plaga que está en ese punto de muestreo. Entonces nos auxiliamos mucho con el monitoreo etológico, que consiste en una trampa con pegamento donde se favorece la captura de estos adultos para estimar una población más precisa. Estos monitoreos secuenciales, pues cada ingenio tiene algunas variantes, pero en general los monitoreos son enfocados básicamente en historial de áreas endémicas, es decir, cada uno ha ido generando su data y ha logrado identificar estas áreas endémicas, por lo tanto son las primeras a las cuales hay que llegar a monitorear. También tiene mucho que ver el número de corte de un cañal. Realmente los cañales de primer y segundo corte en general presentan menos complicación, menos población de chinche, aunque hoy por hoy, digamos, con algunas variedades que se han ido introduciendo, pues ya este tipo de número de cortes ya no es tan libre de ser atacado por la chinche. Y ahí, obviamente, la variedad que también es, Luis Carlos mencionaba, algunas variedades que se han detectado con mayor susceptibilidad, y es un factor también que determina por dónde iniciar el monitoreo secuencial. Normalmente se monitorea el total del área endémica que uno considera, obviamente, manteniendo una secuencia, y normalmente manejamos una muestra por hectárea, y esta puede ir de 1 metro a 2 metros lineales por puntos establecidos, los cuales hoy por hoy ya se manejan con puntos georreferenciados que nos permiten obtener mapas, como el que ustedes pueden ver en la parte superior derecha, donde localizamos exactamente el punto que está presentando el mayor número de población, y que nos permite generar mapas más específicos para llegar a controlar estas áreas más problemáticas. Normalmente los muestreos también se seccionan, digamos, los muestreos que van para primer tercio de cosecha normalmente se inician en mayo, como les mencionaba, y normalmente terminan en agosto. Para el segundo tercio inician un poquito más tarde, en junio, julio, agosto, hasta septiembre, y para el tercer tercio incluso llegamos a monitorear cañales en el mes de octubre para conocer las poblaciones en esos tiempos. Importante es conocer dentro de la biología de la plaga los estadios ninfales. ¿Por qué? Porque nosotros podemos direccionar un control específico con mucha más efectividad dependiendo del estadio o del estadio predominante de ninfas en un punto de muestreo. Normalmente los estadios 1, 2 y 3 están todavía recubiertos por la saliva, como tal la conocemos. Entonces, esto también permite un tipo de barrera contra una aplicación de un producto determinado, mientras que los instares 4 y 5 probablemente ya están rompiendo el salivazo y están tratando ya de subir a las hojas, y ese es el momento, digamos, un poco más oportuno para poder hacer las aplicaciones. Y ahí radica la importancia de conocer los estadios ninfales. Toda esta información de los muestreos secuenciales, obviamente hoy contamos ya con tecnología que nos ayuda a tener, si no es en tiempo real, pero con un lapso de tiempo más corto en obtener la información desde que se está tomando la muestra en campo,
hay programas que nos permiten ahora directamente en el punto ingresar los datos y automáticamente están reflejándose ya en un sistema. Este sistema genera bases de datos y nos permiten analizar todo esto de una forma más integral y más rápida. Obviamente hay, como les mencionaba, con la georreferenciación nos ha permitido hoy por hoy conocer específicamente dentro de una finca los lotes con mayor población en ese momento y que nos direcciona de una forma más rápida y específica a realizar los controles. Esto nos ha permitido de alguna manera ser más eficientes y aplicar con cierta medida y responsabilidad los productos que utilizamos hoy por hoy para el control de la chincha. Dentro de las acciones que a nosotros nos permiten tomar las decisiones que vamos a ejecutar para poder controlar una población de chincha salivosa, uno de los pilares más importantes que consideramos en la industria es el concepto de niveles de daño económico. Esto es básicamente el mejor concepto que reúne los factores más importantes que nos permiten conocer hasta qué nivel de plaga podemos nosotros llegar a controlar, porque es prácticamente imposible llegar a erradicar una plaga. Básicamente, los niveles de daño económico se enfocan en mantener los niveles aceptables de control, más no la erradicación. Entonces, para entrar un poquito en especificación sobre el concepto de nivel de daño económico, no es más que aquella densidad poblacional de la plaga, donde el valor salvado del rendimiento que nosotros estamos protegiendo, en este caso, las toneladas de caña o los kilogramos de azúcar, cubre exactamente el gasto en el que nosotros incurrimos para controlar esa densidad de plaga. Entonces, si la densidad de plaga es menor, no es rentable entonces implementar el control porque no estaríamos teniendo un equilibrio. Al final, el concepto de nivel de daño económico se resume en que el costo de control debe ser menor o igual a la pérdida o daño económico que está ocasionando cierta población de chinche salivosa en los campos. Este concepto relaciona principalmente 4 factores. El costo de control de la actividad que nosotros estamos implementando, que estamos decidiendo implementar para controlar la plaga. El factor de pérdida, que básicamente fue lo que explicó Luis Carlos, es uno de los componentes del nivel de daño económico y muy importante para tener claro cuál es el potencial máximo de pérdida de un adulto de chinche salivosa. El valor de la tonelada de caña, obviamente, porque nosotros estamos protegiendo un aspecto económico generado a través de la producción de las toneladas de caña, y la eficiencia, que es básicamente la eficiencia que nosotros obtenemos al implementar una determinada práctica de control. Entonces, dentro de estas variables primarias del nivel de daño económico, pues como lo mencionaba, está el costo de control de la actividad que nosotros decidamos implementar, el factor de pérdida que está determinado en toneladas métricas de caña por hectárea, o para cañales de primer y segundo tercio normalmente se maneja únicamente las toneladas, y para cañales mayores de 9 meses, donde el impacto es básicamente sobre el azúcar, se considera este factor de pérdida como kilogramos de azúcar por tonelada métrica de caña. El valor, como lo mencionaba, de mercado de la unidad de producción, ya sea la tonelada o el kilogramo. El rendimiento, básicamente, de toneladas de caña por hectárea está más orientado al impacto que tienen cañales del tercer tercio y la eficiencia de la táctica de control. Entonces se resume en esa fórmula que ustedes pueden observar ahí. Pongo en rojo el tema de la tonelada métrica de caña. ¿Por qué? Porque bien lo mencionaba mi compañero anteriormente, en los cañales de tercer tercio no es lo mismo la pérdida en un cañal de 90 o 100 toneladas que en un cañal de 160 o 170 toneladas métricas de caña. Entonces, al final, el nivel de daño económico es un principio unificador del MIP que contempla diferentes factores que nos ayudan a mantener de una forma matemática y muy clara hasta qué punto podemos nosotros llegar a invertir una cierta cantidad de dinero para recuperar lo que estamos protegiendo, lo que estamos salvando en la producción.
es base para la toma de decisiones y también nos ayuda en un desarrollo de sistemas de manejo sostenible, no abusando del uso de químicos, sino más bien haciéndolo con un uso responsable con base al retorno que podemos obtener protegiendo un cañal. Entonces traigo acá un ejemplo para estos de nivel de daño económico estimado para cañales de segundo y tercer tercio, que son los que tienen una mayor tasa de recuperación, digamos, porque tienen un periodo mayor de tiempo para poder recuperar su área foliar. Y este viene dado entonces por los datos. Usamos aquí un dato promedio. Si nosotros establecemos una medida de control, en este caso que nos cuesta $68.50, que puede ser la aplicación de un producto químico para el control aéreo de chinche, tenemos nuestro factor de pérdida. Luis Carlos mencionaba varios factores de pérdida que se han determinado de acuerdo a los momentos fenológicos y a las variedades, porque también cada variedad tiene una diferente respuesta y un diferente factor de pérdida, pero para este caso estamos tomando el factor de pérdida promedio de 3.2 toneladas métricas de caña por hectárea, un valor actual de la tonelada de caña como productor, un promedio de $23.45 y un 80% de eficiencia de nuestra estrategia de control, es decir, que la estrategia de control que estamos utilizando va a controlar 8 de cada 10 individuos. Si hacemos esta operación matemática, la combinación del factor de pérdida, toneladas de caña y la eficiencia, tenemos un valor de $60.32 comparado con $68.50 que nos cuesta establecer esta táctica de control. Eso quiere decir que esos $60 que nosotros estamos obteniendo son el valor de rendimiento que podemos llegar a salvar por el daño de la presencia de un adulto de chinche salivosa, aplicando una estrategia de control que tiene un 80% de eficiencia. Eso quiere decir que si nosotros hacemos esa relación de $68.50 dividido los $60.32 que obtenemos de valor de rendimiento salvado, para poder recuperar esa inversión de $68, nosotros tenemos que soportar una población máxima de 1.14 adultos por tallo. Esto quiere decir que ninguna práctica de control se va a pagar si nosotros no llegamos a 1.14 adultos por tallo. Todo lo que esté por debajo de ese valor de 1.14 no tiene un retorno económico porque no estamos llegando al equilibrio que el costo de control sea igual o menor al valor salvado de producción. Ahora, si vemos un ejemplo para cañales de tercer tercio, donde tienen un mayor riesgo de no recuperarse porque están ya en una etapa de maduración, y bien lo decía Luis Carlos, es donde básicamente lo que se ve afectado es la acumulación de azúcar. En este caso ya entra a jugar el valor del kilogramo de azúcar y también la producción, porque la producción, los kilos de azúcar que obtengamos va a estar en función de la producción que también tenga un determinado lote. Si utilizamos la misma estrategia de control con un valor de $68, el valor del kilo el factor de pérdida para chinche salivosa en cuanto a kilos de azúcar por tonelada es un promedio de 3.17, un promedio actual del costo del kilo de azúcar de $0.39, y tomé como ejemplo un cañal que produce 100 toneladas métricas de caña, obviamente con el 80% de eficiencia de la táctica de control que estamos ejemplificando. Esto nos da un valor de $98.90, es decir, que este valor es el rendimiento que logramos salvar por el daño de chinche. Y esta es la relación del costo control con los factores de pérdida y las toneladas y eficiencia. Nosotros deberíamos de tener como máximo 0.69 adultos por tallo para poder iniciar una acción de control. Es decir, que para recuperar esos $68 que estamos invirtiendo en la estrategia de control, nosotros necesitamos soportar hasta un 0.69 adultos por tallo.
Todo esto entonces se resume esos cálculos en algunas tablas. Algunos ingenios manejamos de algunas tablas estandarizadas. Obviamente estos niveles de daño económico fluctúan de un año a otro porque los precios de los productos son diferentes, los valores también de la tonelada y de los kilos también pueden sufrir variación. Algunos ingenios también utilizan el concepto de individuos por tallo, adultos por tallo. Ya esta interpretación y análisis de los niveles de daño económico es muy a criterio de cada ingenio, pero el concepto general es básicamente el nivel de daño económico. Entonces, con toda esta información, nosotros podemos optar por elegir de alguna manera alguna estrategia de control o la combinación de varias estrategias de control. Dentro de estos, pues básicamente están los etológicos, los culturales, que es a donde se deben priorizar aquellas áreas que tenemos problemas con alta presencia de huevecillos en los muestreos, los controles biológicos que nos permiten una conservación de los predadores naturales, porque también el uso de un producto obviamente tiene un impacto en benéficos que nos perjudican en el control natural de otras plagas, como el barrenador, por ejemplo, y los controles químicos, que más adelante mi compañero Sóstenes pues, les va a platicar ya más a detalle. Bueno, y para terminar, es muy importante la evaluación de los resultados de una temporada. Verificar si tuvieron efecto las medidas que nosotros tomamos con base a las decisiones realizadas, si se obtuvo una prevención del control que fue la esperada o no, y si hubieron efectos colaterales, como les mencionaba, el incremento de una plaga, de otra plaga como el barrenador o algún otro efecto colateral. Y esto nos permite, esta evaluación de resultados nos permite proyectarnos hacia el futuro a corto plazo y definir si vamos a tener en algún momento dado algún caso similar al que pudimos haber observado o este pudo haber sido ya mitigado y poder tener una respuesta diferente en la siguiente temporada. Al final nos permite englobar todo esto en nuestros históricos que nos van a permitir determinar si han aparecido nuevas áreas endémicas o si ha sido el paquete de control que hemos definido de una manera exitosa para el control de la chinche salivosa. Entonces, en resumen y para terminar, nosotros iniciamos con el monitoreo secuencial de población. Aquí se hace la captura de información en las diferentes herramientas que hoy por hoy cada ingenio tiene. Se valida la información para estar seguros de que es una información certera y que nos va a ayudar a tomar una decisión correcta. Se hace todo el análisis de esta información a través de mapas, a través de análisis de niveles de daño económico. Si en este análisis se requiere un control con base a los niveles de daño económico, esto directamente pasa a aplicar la labor de control. Si en este análisis no requiere un control, básicamente esto pasa a una revalidación de los muestreos constantes y principalmente en cañales que son menores a 10 meses. Se regresa a realizar muestreos o monitoreos secuenciales para determinar en qué punto, en qué momento logramos encontrar la población más alta. Y pues si no se requiere, pues ahí básicamente termina la secuencia de manejo y se establece ya como un lote que ha sido tratado, esperando los resultados finales expresados básicamente, principalmente en los niveles de daño foliar. Con esto estaría terminando esta parte de los monitoreos secuenciales y toma de decisiones con base en niveles de daño económico. Gerardo, si hay alguna observación. Muchísimas gracias, ingeniero César. Seguramente aquí ya estamos tomando en cuenta algunas de las preguntas para las cuales vamos a dejar al final de la exposición con los tres expositores. Así que una vez más, muchísimas gracias, excelente presentación. Así que vamos a dar paso por el tema del tiempo a nuestro siguiente expositor, en este caso al ingeniero Sóstenes Eduardo Leal, que tiene a bien para presentar nuestro siguiente tema. Vamos a ver que coloque a su presentación. Siempre agradecemos a nuestros patrocinadores. Una vez más, sin duda, sin ellos
esto sería parte de, no sería parte de lo que estamos viviendo. Así que agradecemos tanto a las casas comerciales como a los ingenios. Vamos a pedirle al ingeniero César Leal, a Sostener Leal, su pantalla. Mientras él la coloca, pues vamos a leerle un poco su currículum. Él es actualmente jefe de agronomía del Ingenio Pantaleón. Dentro de los estudios realizados de la formación del ingeniero, es egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos. Tiene una maestría en control biológico de plagas en la Universidad Federal de Lavras de Minas Gerais. Así que las preguntas en portugués también se valen. Tiene una maestría en administración financiera en la Universidad de Galileo, posgrado en administración de la Universidad de Galileo y una maestría en productividad en ciencias agrícolas de la Universidad también de Galileo y un posgrado en administración. Así que agradecemos mucho compartir con nosotros y con todos nuestros participantes de la agroindustria su tema, así que lo dejamos con la palabra al ingeniero. Muchísimas gracias y bienvenido. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Dando seguimiento a los temas que han presentado los demás compañeros. Otros compañeros, a mí me toca más que todo hablar sobre las labores de manejo para chinche salivosa. Y aquí destaca que hay 10 ingenios en la agroindustria y cada ingenio, en base a sus necesidades y a los recursos y a las eficiencias que han encontrado en cada labor, de esa manera realizan sus actividades. Por lo tanto, fue trabajo nuestro tratar de resumir las actividades más importantes que se realizan en torno a las labores de chinche salivosa. Entonces, para empezar, dentro de resumen de todo lo que se realiza para la industria, existen prácticas que correlacionan una alta efectividad para el manejo de chinche salivosa. Una de ellas es la renovación. La renovación es una de las prácticas más importantes para el manejo de la chinche salivosa. Obviamente esto está asociado a un costo alto, sin embargo es una de las mejores prácticas para este manejo. Esto radica en el tema de que cuando nosotros vamos a darle una siembra nueva a un cultivo, hay varias cosas o criterios que tenemos que tener en cuenta para el manejo de la chinche. ¿A qué me refiero? De que nosotros si tenemos herramientas que nos puedan llevar a determinar que esta área que vamos a renovar tiene problemas o ha sido problemática de chinche salivosa, una de las cosas importantes es que nosotros guardemos la cantidad de días entre una labor y la siguiente labor de las renovaciones, de los pasos de rastras y las preparaciones para la siembra. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando nosotros realizamos cada labor de paso para la siembra, uno expone esos huevos al sol, a las temperaturas altas, a la radiación, y esto es lo que los controla. Entonces, la cantidad de días que el suelo pasa expuesto ante este recurso es bien importante. De nada nos sirve llegar a un área y meterle las 3, 4 labores que se van a realizar para este manejo y hacerlas todas en un momento. Entonces, sí es importante que cuando tengamos áreas con problemas de chinche salivosa, se tenga en cuenta la distancia en días que se debe tratar para cada labor. Claro, esto también va a depender del número de cortes que haya tenido el área para poder decidir si lo vamos a renovar por chinche salivosa o no. También depende mucho de la variedad, como ya lo habían hablado antes. Hay variedades que son muy susceptibles al ataque de chinche salivosa y cuando las colocamos en áreas endémicas, pues resulta que no nos va bien. El resultado que esperábamos con la variedad no es
la que nosotros proyectábamos y por lo tanto es de mejor beneficio cambiarla y poner una con mejor resistencia. Bien, el siguiente tema es el manejo de los drenajes. La chinche salivosa correlaciona mucho con aquellos lugares con alta humedad. Por lo tanto, el tema de manejar los drenajes cuando se va a renovar un cañal o cuando ya se tiene estos problemas es de gran importancia para este manejo. Hay muchas personas que no toman en cuenta este factor, sin embargo, también es una de las más importantes para controlar la chinche. Luego están las labores fitosanitarias. Aquí podemos dividirlas en dos, las que se hacen con maquinaria y las que se hacen con trampas, que ya César había hablado de que también las trampas de color verde son utilizadas para el monitoreo, pues cuando son focos y son específicas las áreas, también se puede concentrar esa cantidad de trampas y realizar un manejo de control. Las labores fitosanitarias las voy a ampliar más adelante. Y luego, pues ya en base a los monitoreos, ya cuando estamos dentro de los cultivos, ya cuando estamos dentro del periodo de crecimiento, estos monitoreos son importantes, como ya lo mencionó César, porque de aquí definimos qué tipo de control o qué tipo de secuencia para manejar a chinche vamos a realizar. Y aquí podemos caer a las partes de control biológico, que es una situación importante que debemos tomar en cuenta, y la parte de manejo conservativo, que últimamente ha estado tomando bastante auge en los ingenios, y esto es para beneficiar la abundancia de enemigos naturales para el control de plagas. Y pues si aún con esto no podemos, llegamos a los manejos químicos, y también es importante tener en cuenta que hay labores dentro del cultivo de caña que benefician el crecimiento o la estimulación de las poblaciones de chinche, como son, por ejemplo, las fertilizaciones nitrogenadas no balanceadas, algunas labores que se realizan respecto a la cosecha, por ejemplo, que más adelante voy a hablar. Ahora, dentro de las prácticas que le mencioné que la renovación era una de las más efectivas, pero con esto no garantizamos que no vayamos a tener chinche o no vayamos a tener problemas de la plaga. Por lo tanto, sí es importante que nosotros identifiquemos bien las áreas endémicas para tener en cuenta todas estas condicionantes. Dentro del manejo de chinche hay dos tipos de cosecha que podemos agrupar, que podemos realizar en dos grandes grupos, que es la cosecha mecánica y la cosecha manual. ¿Y por qué es importante agruparlas? Porque la cosecha mecánica, por la labor que realiza o la forma en que la realiza, deja una gran cantidad de residuos sobre las áreas, como lo vemos en esta fotografía. No así la cosecha manual. La cosecha manual deja mejor ordenada la basura o lo que queda de la basura, donde tenemos más entrada de luz para beneficio de nosotros, para el manejo de la plaga. Ahora, dentro de los dos ámbitos o dentro de las dos prácticas que se realizan, tanto la cosecha mecánica y manual, tiene sus beneficios. Entonces, para la cosecha mecánica, podemos decir de que hay condiciones adecuadas. ¿Para quién? Por la cantidad de residuos que tenemos, vamos a tener condiciones adecuadas para la chinche salivosa, en este caso, para la plaga, porque ahí tenemos una mayor cantidad de humedad, tenemos la plaga protegida por una cantidad de residuos, no hay entrada de sol para que las controle, por lo tanto, la plaga está feliz en ese ambiente. Pero también tenemos beneficios como los microorganismos, la cantidad de residuos que quedan ahí, esos se vuelven fuentes de carbono que aprovechan los microorganismos como fuente de alimento. Por lo tanto, también es un beneficio que tiene esta práctica.
Y también muy asociado al cultivo, la cantidad de materia orgánica que se está quedando por el reciclamiento de esta cantidad de residuos. Hay una retención de agua para las áreas cuando ya tenemos estrés hídrico. También hay una parte de malezas, una estructura de suelo. Tenemos varios beneficios respecto a esta cantidad de mulch que queda con la cosecha mecánica. Pero la cosecha manual también tiene sus beneficios respecto a la plaga. ¿Por qué? Porque la plaga en este momento queda vulnerable ante cualquier acción o cualquier condición que se le presente. ¿A qué me refiero? Por no tener una capa que la proteja o no tener una cantidad de residuos, es más factible de que en este momento la chinche quede prescrita para cualquier radiación o cualquier situación de humedad. Va a resecar a la ninfa. Cualquier agente biológico como un hongo o un parasitoide, un depredador va a poder encontrarla más rápidamente. Y en ese tema también hay condiciones favorables para la plaga. No, para nosotros, para controlar la plaga. Y además que por no tener esta cantidad de residuos también nos favorece mucho en las labores culturales, porque no tenemos restringida la condición para meter maquinaria y poder controlar aquí con alguna rastra o con algún método de control que queramos manejar. Y otra de las ventajas es que por la vulnerabilidad que queda ante esta situación la plaga, el manejo de los productos biológicos y químicos quedan mejor focalizados, quedan mejor puestos ante esa situación. Aquí, porque aquí cuando realizamos alguna aplicación, todos los productos quedan por encima o algunos productos que tienden a tener una baja solubilidad en agua, se quedan más prestos a quedarse en esa basura. No así en una cosecha manual. Por lo tanto, tenemos los dos beneficios. Tenemos beneficios en ambos lados. Para la parte de la mecánica, sí es más beneficio para la plaga, y para la cosecha manual, más beneficio para nosotros para controlar la plaga. Entonces, respecto a eso, si nosotros tenemos una condición de cosecha mecánica y vemos de que sopesa más el control de la plaga, que necesitamos controlar la plaga, porque eso nos va a pegar, o tenemos un área endémica ahí que es necesario controlarla, sí es importante realizar labores como, por ejemplo, desbasurados. Estos son máquinas que desbasuran todos los surcos, llaman 0 por 1, porque van desbasurando todos los surcos y la basura se va quedando en cada mesa o en cada entresurco. Hay desbasurados también que son llamados 2 por 1, que aquí lo que hace es que desbasura 2 surcos y va dejando en la siguiente mesa toda la basura. Y aquí podemos hacer combinaciones, como ya lo había hablado anteriormente César, que a esta parte de aquí le podemos meter un descarne, un aporque, que son también labores culturales que se realizan en torno al manejo de la chinche o las rastras para este tipo de situaciones. Todas estas labores, o más que todo estas labores, las rastras, el descarne y el aporque, son mucho más fáciles realizarlas en un lote que fue cosechado manual versus un lote que fue cosechado mecánico. Sí tenemos que realizarle antes una labor cultural, tanto como desbasurados, para poder trabajarlo. Ahora, después de ese tema, ya caemos a qué productos vamos a aplicar. Y en este caso vamos a empezar con los biológicos. Hay ciertos biológicos que se aplican dependiendo de cada ingenio. Y hay Metarrhizium, Phacenomyces, que ahora se llama Isaria, o aplicaciones de nematodos. Algunos ingenios lo que hacen es que
en esta labor introducen el metarricium dentro de esta tierra que están colocando, y eso es buenísimo porque el hongo queda protegido ante la radiación y ante cualquier situación. Queda mejor ubicado cuando lo aplicamos de esta manera. Entonces, se aplican de esta manera. También se puede aplicar la Isaria o el nemato también de esta manera. ¿Qué es lo que debemos cuidar cuando realizamos estas aplicaciones de biológico? Una es mantener todo el tema de la cadena fría. La cadena fría lo que significa es mantenerle las condiciones de que sale del laboratorio o de que es comprado el producto hasta que es aplicado. Ahí hay condiciones específicas de temperatura, humedad, resguardo ante para cada uno de los productos que se van a aplicar. Esto es bien importante manejarlo cuando vamos a realizar aplicaciones de estos productos. Otro tema es el horario de aplicación. De nada nos sirve haber cuidado toda la cadena fría y tener un microorganismo si lo vamos a aplicar tipo 11 de la mañana cuando tenemos una alta radiación, una alta temperatura. El microorganismo no va a sobrevivir ante esa situación porque viene de un cuidado de laboratorio a temperaturas controladas, a caer a condiciones rústicas. Entonces no van a aguantar los microorganismos. También el modo de aplicación. ¿Cómo vamos a aplicar el microorganismo? Se va a aplicar líquido, se va a aplicar granulado, se va a aplicar con el aporte. En fin, hay diversas formas en las cuales se deben aplicar y se deben de cuidar dentro del modo de aplicación. Las condiciones de aplicación. Y aquí es más el tema de volumen que nosotros queremos manejar. Por ejemplo, cuando nosotros aplicamos las áreas de cosecha mecánica, los volúmenes aquí deberían de ser más altas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aplicamos 80 o 150 litros por hectárea en una condición de mulch, los productos biológicos va a ser bien difícil que lleguen a nuestro objetivo principal, que va a ser la base del tallo, la base entre el suelo y el tallo. Entonces ahí lo que necesitamos es incrementar el volumen de agua para mojar bien la parte que nos interesa para tratar de que los microorganismos logren llegar al objetivo. Y otro es qué objetivo estamos atacando, si es ninfa, si es adulto. Obviamente, si es ninfa, vamos a aplicar directamente a la base del tallo, y si es adulto, pues vamos a tratar de mojar todas las partes aéreas de la planta. Y hay que cuidar todo el tema de boquillas y de la forma en que lo estamos aplicando, tipo avión, helicóptero, todo ese tipo de situaciones. Y luego también está el tema del control químico. Y para para los controles químicos, aquí tenemos que tener claro de que se puede realizar aplicaciones preventivas. Preventivas quiere decir de que aún no tengo poblaciones altas o poblaciones que me estén en este momento dañando el cultivo para utilizar un nivel de población que me esté quitando, que me esté robando el beneficio, sino que como ya sabemos de que sí va a llegar, si ya conocemos el área, ya sabemos que en algún momento en el futuro va a llegar a una población alta, hacemos una aplicación preventiva. Y aquí podemos utilizar herramientas como los muestreos de herbicidas por hectárea, que ya César había hablado de ese tema. El conocimiento de áreas endémicas o de focos endémicos en donde siempre encontramos la plaga. Áreas que no le realizamos ninguna labor cultural y sabíamos que teníamos que realizarle alguna situación de labor. Y pues obviamente los niveles poblacionales que estemos llegando a tener. Entonces podemos clasificar dentro de los preventivos y dentro de los
que necesito aplicar una medida rápido porque en este momento ya tengo la plaga encima, ya tengo adultos, ya me está causando problemas de quemadura en la caña. Y aquí nos vamos más con los niveles de población, porque aquí ya tengo adultos y los daños foliares que van muy asociados a los adultos. Y aquí coloco la foto que había colocado Luis Carlos anteriormente. Y es que nosotros podemos programar el día viernes una aplicación de, no precisamente insecticida, sino que de alguna aplicación que nosotros tengamos para chinche. Y el fin de semana pasa un aire y pasa esto. Ocurre esta situación. ¿Y ahí qué hacemos? Estas son las cuestiones que nosotros tenemos que cuidar porque ahí ya no va a entrar ninguna persona a querer realizar un control. Y si forzamos a que se realice, más va a ser el daño que vamos a causar tratando de ir a aplicar eso. Entonces, sí es importante tener dentro de nuestras manos las herramientas para garantizar una aplicación efectiva. Y cuando hablo de esto es que nosotros nos tenemos que preparar con toda la información que tengamos para que en esta situación nosotros ya nos adelantemos a realizar las aplicaciones. En un momento esta área va a ser un área con problema. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos de que esta área es con problema y no la logramos aplicar y vamos a tener problemas después, aquí no va a quedar otra situación que realizar aplicaciones químicas aéreas. Y no es que las aplicaciones químicas aéreas no tengan efectividad sobre el control de chinches, sí la tienen, pero sí también tenemos factores asociados que intervienen sobre otras plagas. Entonces sí se ha encontrado que cuando se realizan aplicaciones o una serie de aplicaciones aéreas, en algunos momentos se tiene problemas de barrenador en esa misma cosecha en la cual se está preparando la caña. Entonces sí es importante manejar o tener los criterios necesarios para decidir cuándo es el momento de aplicar. Porque también podemos caer en otra situación, que apliquemos antes y quizás el lote no lo merecía. Quizás esa cantidad de dinero que le metimos a esa área era necesaria en otra área. Por lo tanto, el tener herramientas para decidir oportunamente la aplicación es bien importante. Y esto más ocurre en áreas del primer y segundo tercio, en donde cuando llegan las curvas de crecimiento, como lo mostró Luis Carlos al inicio, se tienen problemas ya cuando la planta está en un cañal grande. Entonces sí es importante tener cuidado de eso y tener herramientas que nos ayuden a tomar este tipo de decisiones. Otras cuestiones que tenemos que tener en la mano cuando realicemos una labor de este tipo, más para la parte de chinche, es que, bueno, hay veces que se realizan aplicaciones completas al área. Si sabemos que el área es totalmente endémica o tenemos datos que el área es totalmente endémica y hacemos aplicaciones completas. Y ahí se tiene que cuidar la forma de aplicación, los volúmenes que estamos aplicando para los volúmenes dependiendo del producto que se esté aplicando y sobre todo pues los equipos de producción que tienen que tener las personas que en ese momento están aplicando. Y en base a los mapas que se generan, como lo mostró César, o sea, nosotros con los mapas ya podemos determinar áreas específicas para aplicar, no todo el lote, sino ya áreas específicas. Nosotros podemos realizar parchoneos. Entonces, la distribución de la en cierto punto es compleja y a veces no llega a estar solo en un punto 20 hectáreas o un punto 5 hectáreas. Hay veces que sí logra estar cuando ya sabemos o manejamos esa información, pues aplicamos solo ese pedazo. O hay veces de que necesitamos realizar una aplicación alrededor para tratar de cubrir esta área.
Y ahí pues nuevamente asegurar que los equipos de aplicación estén en una condición adecuada y también los equipos de protección. ¿Qué tenemos que cuidar bajo estas condiciones? Es que ahorita, por ejemplo, que tenemos una alta cantidad de lluvia en algunos lugares, el realizar aplicaciones con esa cantidad de agua es inoportuna porque los productos, dependiendo de la afinidad que tengan con el agua, a veces que son lavados o se está aplicando sobre un charco a veces, ¿verdad? Entonces sí es importante estar cuidando que eso esté, que las áreas estén bien drenadas para que el movimiento de los productos también sea ejercida. Hay veces que aplicamos con condiciones de áreas enmalezadas y eso es un problema porque nosotros cuando realizamos aplicaciones no las hacemos enfocadas al 100% del área, sino que enfocamos los esfuerzos al surco como tal. Por lo tanto, el surco o la caña tiene la aplicación del herbicida, está protegida, pero la maleza no. Entonces tenemos unos cambios de hospedero en el cual hay una parte que está con químico y otra parte que no. Entonces sí, hay que tener cuidado también con el tema de la maleza y malezas que son asociadas a gramíneas, ¿verdad? Como la Rhodboelia o el Panicum, que son muy asociadas también al crecimiento de la chinche. Y hay veces de que los cañales, o dependiendo de la variedad, forman una cantidad de hojas secas y las boquillas que utilizamos son son de gota muy fina y obviamente el producto se queda en la hoja seca y no en el objetivo que es la base del tallo. Porque aquí también va a depender del producto o del objetivo que apliquemos, porque también si yo tengo una condición de adultos, pues vamos a hacer las aplicaciones aéreas y no precisamente al foco, va a depender. Y también el mantenimiento de los equipos, las bombas, todas esas cuestiones son bien importantes para esta situación. Y las altas precipitaciones, como ya había hablado con relación a la alta humedad. Entonces, aunado a lo anterior, pues nosotros cuando identificamos los puntos individuales de cada área, podemos generar mapas como estos, en los cuales podemos ser más objetivos en áreas en donde queremos aplicar. Aquí me refiero, por ejemplo, esta condición de lote, posiblemente nosotros solo deberíamos de aplicar esta área y no aplicar el resto del lote. Posiblemente aquí tenga condiciones adecuadas para ese crecimiento de la plaga y lo que tendríamos que hacer primero es darle condiciones a la caña y realizar después las aplicaciones químicas o biológicas que queremos realizar. Entonces, este tipo de muestreos, tal como lo dijo César, nos permite también realizar controles focalizados para optimizar los recursos y ser más específico a dónde quiero ir a controlar la plaga. Entonces, esto era mi presentación. Muchísimas gracias, ingeniero Sóstenes, por la extensa presentación y muy bien atinada al tema. Queremos agradecerle por la presencia, a nuestros patrocinadores, a los ingenios también, así como a nuestro técnico de la plataforma. Bueno, ahora tal vez vamos a hacer el llamado a los demás expositores para poder discutir de algunos planteamientos que nuestros participantes, nuestra audición está planteando, de tal forma que podamos darle respuesta de manera general o integral a cada uno de ellos. Así que tal vez el ingeniero César Martínez, podemos ahí abrir la cámara, igual al ingeniero Luis Arroyo, para poder... Acá tenemos algunas, digamos, algunas preguntas interesantes y que creo que algunas de ellas ya fueron, se les dio respuesta. Sin embargo, vamos a tratar de abordar como de manera muy macro, digamos, dentro del tema del día de hoy. Así que
Vamos a empezar. Yo traté aquí de aglutinar algunas, de hacer una síntesis, y tal vez creo que el ingeniero César, tanto el ingeniero Sóstenes, creo que terminó con ella, con algunos planteamientos que se están haciendo aquí, y tal vez es lo que estamos viviendo en este momento, que serían las condiciones climáticas. ¿Cómo vamos a ir haciéndole la pregunta a cada uno? Puede quedar libre en respuesta a cada uno, pero me voy a dirigir en específico. Las condiciones climáticas realmente son, digamos, un factor bastante importante. Digamos, hablando de términos de productos químicos, cuando se habla de residualidad, tal vez una pregunta muy específica para el ingeniero Luis Carlos. Digamos, si yo ya apliqué, ¿y qué va a pasar con esa condición climática que acabamos de vivir en esta situación, en ese sentido? ¿Podría haber otra alternativa de control? ¿Cuál sería una forma de poder mitigar esa respuesta? Así que quedan libres. Voy a dejar al ingeniero Arroyo, pero también puede quedar libre cualquiera quien quiera tomar la palabra en ese aspecto, porque tal vez voy a terminar. Digamos, los niveles de infestación también pueden variar, es decir, entre la condición que pueda tener el lote o las colindancias en ese aspecto. Así que, ¿cómo va a ser el comportamiento de la plaga en el futuro? Porque en algunas áreas nos cayeron más de 300 milímetros. Entonces, tal vez lo dejo abierto. ¿Qué estrategias podríamos tomar en cuenta acá? Así que vamos a empezar ahí con el licenciado Luis Carlos. No sé, su opinión sería muy importante. Sí, no sé si me escucha porque tengo un poquito de problemas con el audio. Sí. Está yendo un poco recio por acá. Sí. Bueno, la cantidad de lluvia va a depender también de la ubicación y de la topografía. Como mencionaba Sosten, del tipo de drenaje, de qué tan rápido podemos pues liberar el agua residual o quitar el famoso encharcamiento en los pantes. Eso está muy asociado a la presión. Normalmente los focos empiezan en los famosos bajíos, que le llamamos a la parte más húmedas de los mismos pantes. Definitivamente el monitoreo es el que nos va a orientar. Eso va a depender también de la edad del cultivo. Si hablamos de un cañale que se pueda entrar, pues va a depender de qué herramientas tengamos de control. Y de esa forma, dependiendo del nivel que tengamos y la oportunidad que tengamos de entrar, vamos a poder tomar decisiones. No sé si alguno de los expositores quiere tomar la palabra, el ingeniero Sóstenes. Sí, el tema del producto creo que va a depender de cuándo fue aplicado. Si ya tenía una semana, 3 días de haberse aplicado, para la condición de agua, no, ahí sí va a impactar, pero no va a impactar tanto como si lo aplicáramos ayer o lo aplicáramos hoy. Y es que el tema de los productos químicos, para el tema de los neonicotinoides como tal, es que esos productos son aplicados a la base para que la planta los absorba. Entonces, en ese sentido, depende cuándo fue aplicado para que la planta haya tenido la capacidad de absorberlos y ya tenerlos dentro de su sistema. Pero eso como resolviendo la primera pregunta que hicieron. La segunda, la condición de lluvia para el tema de chinche que estamos viendo sí va a ser crítica. Realmente fue una condición alta de lluvia que tuvimos. Las áreas ya se empiezan a mostrar con una alta incidencia respecto a los demás años, por lo tanto sí va a impactar para la temporada de chinche que estamos viviendo, ¿verdad? Esa tal vez era una pregunta importante que se hacía, porque lo que querían saber era, digamos, en relación a otros años, cómo ha sido ese comportamiento o qué esperaríamos bajo ese escenario, porque es decir, la condición que nos dio ahora con este temporal que hubo fue muy similar al 2010 cuando tuvimos Ágata, por ejemplo. Casi coincidió con la misma semana, casi una fase ahí. Tenemos baja luminosidad y tenemos una serie de altas precipitaciones en algunas áreas, ¿verdad? No sé, el monitoreo, tal vez el ingeniero César, cómo va a estar el de aquí en adelante, ¿verdad? Sí, bueno, ahí reforzando un poquito lo que decían mis compañeros, coincido con Sóstenes en el tema depende el momento en que haya sido aplicado el producto. Normalmente con 2 o 3 días que haya tenido efecto ya de aplicación del producto,
con los que hoy por hoy utilizamos, que son de muy fácil absorción por vía raíz y hojas funcionales, pues no le vería mayor problema. En el caso de las condiciones climáticas, obviamente estos 8 días de lluvia constante, pues sí nos van a impactar. Nosotros estamos observando ya presencia de adultos en cañales que no superan el 1,5 metros, entonces son condiciones que se han favorecido de una manera muy, muy específica para que estos lotes o áreas endémicas empiecen ya a mostrar incluso poblaciones de adultos que en otros años se han logrado ver a finales de junio, principios de julio, para ir, digamos, cerrando esta parte de la condición favorable que se ha dado en cuanto a humedad. Perfecto. Digamos, aquí hay una pregunta que me parece muy interesante y no sé si se pueda responder, de decir, bajo estas condiciones, en este momento, si tuviéramos un muestreo, ¿cuál sería el número que pudiéramos decir, sí va a ser demasiado, va a ser impactante, ¿qué puedo hacer? No sé, sí, para dar respuesta a ese umbral. Sí, depende mucho del área, ¿verdad? Si es un área que históricamente ha sido problema, seguramente los niveles de daño con esta cantidad de humedad acumulada, los valores de ninfas van a alcanzarse mucho más rápido que en otra condición. Entonces aquí tiene mucho que ver el tema de los históricos que tengamos en nuestras manos, la data que hemos acumulado y hacia dónde podemos enfocar o direccionar con más intensidad y más frecuencia los monitoreos. Obviamente estas condiciones de humedad seguramente van a acelerar que estas cantidades de ninfa lleguen más rápido al nivel de daño económico. Por una parte es bueno porque nos permite actuar, digamos, sin que los lotes se nos vayan a crecer más y que se postren con mayor facilidad, si son cañales todavía con alturas que no favorecen el acame, pero en general sí habría que ser muy específicos en las áreas de mayor problema históricamente para enfocar el esfuerzo de monitoreo. Perfecto. Basado en eso que acababan de responder, no sé si, digamos, el intervalo de muestreo debe ser, qué frecuencia debemos, digamos, es una pregunta que se plantea, porque deberíamos, en función del clima o de las condiciones que pudieran ser de más riesgo, ¿cómo podríamos manejar ese intervalo de muestreo? Sí, también hay otra pregunta, solo para englobarla. Nos están consultando acá si, digamos, dentro de las estrategias para el control de huevos, es decir, si existen algunas estrategias para el control de huevos diapáusicos o qué metodologías existen para contabilizar esos huevos diapáusicos, para englobar todo y luego también la frecuencia, que creo que habría que enfocarla bajo ese sistema. Bien, con el tema de la frecuencia, obviamente, sí hay una diferenciación en áreas donde podamos encontrar mayor cantidad de ninfas ahorita o adultos que ya se están presentando. Normalmente nosotros, en el caso de Ingenio de la Unión, en esas áreas que tenemos con historiales de ser endémicos, iniciamos con una frecuencia de cada 15 días. Si los valores de población no se muestra una tendencia a incrementar durante 2 muestreos consecutivos, podemos ir ampliando este rango o incluso podemos reducirlo hasta 8 días, una frecuencia de cada 8 días, en áreas donde las poblaciones de ninfa tienen una tendencia a ir incrementando según el número de monitoreos que vayamos realizando. Con el tema de las estrategias para determinación de muestreo de ovocidos, hay toda una metodología en cuanto a número de muestras por hectárea, profundidad a la que debe tomarse la muestra de suelo, cantidad de suelo que se extrae, cantidad de suelo que se lleva al laboratorio, porque tiene una fase de laboratorio la determinación de huevos diapáusicos por hectárea. Y básicamente la estrategia para esto son rastras sanitarias para exponer los ovocidos al sol y deshidratarlos, o la inversa, que es realizar un aporque para soterrar esos ovocidos y evitar que emerjan como ninfas. Pero hay una metodología, yo no sé, me tomaría tiempo ampliarla ahorita, pero la persona que esté interesada, con mucho gusto yo puedo facilitar
paso a paso cuál es la metodología que utilizamos para determinar la cantidad de huevos diapáusicos. Excelente. Tal vez para el ingeniero Sóstenes, aquí nos preguntan, digamos, que habló del tema de control biológico. Primero, vamos a ver si hay alguna experiencia. Bueno, creo que sí habló en el tema de metarricium o el uso de nematodos entomopatógenos, ya sea para una o para varias especies de Anoelamia que nosotros tenemos en nuestro medio. No sé si solamente uno, y si hay alguna experiencia con el tema, digamos, de aplicación de biológicos por riego, por goteo, que sería un planteamiento que nos están haciendo. Hablando del mismo tema de biológicos, también se hace el planteamiento de, digamos, cuántas aplicaciones podría yo hacer de biológicos para tener el mismo efecto de un químico, digamos. Tal vez no es esa la estrategia, pero ese es el planteamiento para aclarar acá dentro de nuestros participantes. Me voy a tratar de organizar ahí con las preguntas. La primera fue de los microorganismos específicos para las plagas que tenemos, ¿verdad? Así es. Sí, hay varias especies de Anoelamia que tenemos. Predomina la Prosapia y... No, Anoelamia Prosapia. Y aquí hablar de microorganismos es un poco complicado porque lo que tenemos que hacer es ir a buscar los microorganismos a las condiciones a las cuales ya están adaptados. Entonces, hay veces que los microorganismos, por ejemplo, comprados, funcionan, pero la adaptación que nosotros buscamos en campo eso es el objetivo principal que nosotros buscamos. Entonces, ¿qué es lo mejor que hay que hacer? Es que hay que ir a coleccionar suelos y realizar muestreos para tratar de encontrar las cepas que se adapten a nuestras condiciones. Que es un trabajo que hay que mantener siempre para estar revigorizando y tratando de tener la mejor cepa. La otra fue lo de la frecuencia de aplicaciones para un químico, ¿verdad? Exactamente. Eso no es justo, no es bueno comparar un tema biológico y un químico, no es comparable. Si nosotros tomamos unas medidas biológicas, tiene que ser completamente diferentes o difiere en temas de comparar a un biológico, nunca le va a llegar a la efectividad que tiene un químico. Y un químico tiene una residualidad muy alta. Ustedes con pocas poblaciones pueden llegar, poca población de chinche pueden tener una buena efectividad, pero para un biológico lo que necesitamos es tener la plaga. Si no tenemos la plaga, la efectividad no se va a lograr. Es un tema de probabilidades, es como lo que pasa con una enfermedad en las personas. O sea, necesitamos tener una alta cantidad de personas, en este caso de plaga, para que un microorganismo funcione. Entonces, es la misma situación. Pero hay casos en los que o hay ingenios que han manejado todo de un tema biológico. Claro que los resultados sí se logran a través del tiempo, pero sí se consigue, ¿verdad? Perfecto, tal vez hablando, digamos, del tema entre aplicación biológica y química, el planteamiento que se nos hace acá, porque el ingeniero Sóstenes también habló sobre el tema de control preventivo, solo que nos plantean acá extender un poquito más qué es control preventivo, y si hubiese un control preventivo, digamos, deberíamos enfocarnos a áreas más húmedas o a dónde nos deberíamos, o es el área total, que creo que con eso cerró su plática, ingeniero Sóstenes. Sí, las aplicaciones preventivas, bueno, aquí como les hablaba anteriormente en la presentación, sí tenemos que tener suficientes herramientas como para determinar en dónde vamos a aplicar. Y entre esas herramientas están los muestreos históricos que se tienen, las poblaciones al inicio que podamos tener, también nos dan un indicio en dónde podemos llegar a tener poblaciones futuras, áreas endémicas o qué lotes a la par que en un momento pueda llegar a tener una situación de esas.
tal como lo dijo Luis Carlos anteriormente, las áreas más bajas o donde no tenemos una capacidad de sacar el agua tienden a ser también probables de que tengan problemas con chinche. Entonces, mientras más herramientas y mejor podamos gestionar toda esa información, obviamente vamos a tener, vamos a poder tomar mejores decisiones. Perfecto. Tal vez en el tema, para ir cerrando ya nuestro webinar al final de nuestro evento, tal vez para hacer el último planteamiento que hace aquí un participante es, digamos, en suelos vertisoles, por ejemplo, pesados, ¿cuál sería la mejor recomendación después de la cosecha o del corte? Es decir, hacer un mecánico, hacer un cultural, digamos, para el tema de estimación de pérdidas o el riesgo que podamos conllevar ahí. No sé si el ingeniero Luis Arroyo o cualquiera de ustedes nos pudiera hablar con esto, y vamos a ir cerrando con estas preguntas nuestro webinar. Sí, el caso de los suelos arcillosos para labores culturales es un poco complicado. Va a depender de dónde se encuentra la mayor cantidad de huevos diapáusicos, me refiero principalmente en profundidad. De eso va a depender, no necesariamente necesitamos que si es una rastra sanitaria penetre 8 o 6 centímetros, sino que va a depender principalmente de la distribución espacial de los huevos. Obviamente eso implica tener una metodología y un laboratorio para poder hacer esa medición. El problema se pone más complicado si hay piedra. Ahí sí definitivamente una labor cultural no va a funcionar y tendríamos que ir a prácticas de control biológico o prácticas preventivas, pero sí necesitamos tener cierta certeza o cierta información que nos permita pues tener mayor precisión a la hora de hacer la labor de control. Con respecto a las especies, hay un par de preguntas ahí que quedaron un poquito inquietas, es el tema de los intervalos de los muestreos. Eso obviamente, si conocemos el ciclo y principalmente los estadios de la ninfa y tenemos muestreos detallados que nos puedan decir el instar en que se encuentran, pues eso nos puede dar mayor margen o mayor tiempo para poder realizar el siguiente muestreo. Pero eso va a depender del nivel de precisión que tengamos en el muestreo. Yo creo que ahí lo complicado es decir cuántas muestras y de qué tamaño saco la muestra en determinada área, porque eso nos va a dar el error o los escapes que podamos tener. Obviamente también tenemos el factor económico que influye en este tipo de muestreos que son muy detallados y de cierta forma pues eleva un poco su costo. Está también el otro detalle, el tema de los hongos y las especies. Nosotros hemos identificado, últimamente hemos tenido problemas con Aenolamia albophaciata. Afortunadamente encontramos una cepa en esta especie que se está reproduciendo. Para nosotros y la experiencia que hemos tenido con el tema de hongos, Aenolamia póstica es la que más difícil o donde tenemos el menor porcentaje de parasitismo con las cepas que tenemos. Creemos que tenemos que trabajar más en temas de concentración, formulación, que nos permitan pues darle un mejor manejo al tema de los biológicos. Creo que en el tema de manejo biológico tenemos que mejorar un montón, principalmente el tema de manejo y formulación, que nos permita pues no tener que usar dosis tan altas para poder tener un efecto que no se puede medir, como bien lo decía Sóstenes, con insecticida, porque ahí lo que estamos buscando o estamos induciendo es una enfermedad. No estamos queriendo en un momento determinado pues bajar las poblaciones de choque, y es un poquito el concepto de manejo es diferente, y lo que estamos buscando pues es que la enfermedad en el tiempo pues logre contaminar y controlar o regular la plaga en un momento determinado. Perfecto. En ese sentido, digamos, dentro de la textura, el tipo de suelo, sabemos que dentro de la agroindustria es tan variable. ¿Qué tanta impacto tiene el distanciamiento de siembra entre cuanto a establecer las metodologías o los riesgos que podemos correr con efecto de incidencia de chinche? Para cerrar el tema en este aspecto. Para los tres puede ir, está abierto, así que quien quiera toma la palabra. Habla de la densidad de siembra, el distanciamiento de siembra. Así es, distanciamiento de siembra. Si hay alguna influencia sobre el aspecto, hablando también de tema de textura, suelos pesados, suelos francos, suelos arenosos, si hay alguna influencia sobre ese aspecto. Sí, con la densidad de siembra no estoy muy seguro, para ser honesto. Creo que no
no tiene mucho que ver, más si es la textura de los suelos. Cuando son suelos entre más pesados, pues obviamente por las condiciones de tratamiento de esos mismos suelos también se complica, tal como Luis Carlos. Y no es que en condiciones de arena no se tengan problemas. Ahí también por el mismo estrés de la caña, los daños se muestran más rápidamente. Entonces, para ambas condiciones hay situaciones problemáticas. ¿Alguien más? Solo tal vez para reforzar un poquito el tema de densidad, creo que no tiene ningún impacto en cuanto a si un distanciamiento específico puede tener más problemas o no con chinche. Creo que va más enfocado en el tema de la variedad y a la biomasa que puede desarrollar. Obviamente, hoy por hoy las variedades que se siembran en la industria de Guatemala, pues tienden a tener un mayor desarrollo de biomasa y el distanciamiento, al menos en nuestro caso, no ha tenido un impacto más sobre el tema de las poblaciones en distanciamientos más cerrados que en algunos más abiertos. En cuanto a la textura, coincido con Sóstenes, nosotros tenemos fincas que están en el litoral y que son problemáticas en chinche. No está específicamente enfocado el tema a texturas arcillosas o con fácil anegamiento. Hoy por hoy son suelos francos, suelos arenosos que tienen problema con chinche. Creo que va más asociado al tema de las variedades. Variedades con tonalidades más intensas atraen con mayor facilidad la plaga y por ahí se ha ido distribuyendo y ampliando más las áreas endémicas. O posiblemente algunas colindancias que se tengan con algunas áreas, ¿no? Correcto. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos haberles resuelto las preguntas a nuestros participantes, agradecerles a los expositores, agradecerles a las casas comerciales, así como a los ingenios, a nuestro técnico de la plataforma. Esperamos que siendo nuestro primer webinar de la Asociación de Técnicos Azucareros, hemos cumplido las expectativas. Esto es el primero, así que se vienen muchos más. Muchas gracias a nuestros participantes. Tenemos de Centroamérica, parte de México y hasta Brasil que saludan al ingeniero Sóstenes. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y nos veremos en una próxima. También nos dicen que desde Costa Rica y Panamá pareciera que una buena expectativa. Así que esto dice mucho de nuestros técnicos, de nuestra industria. Y muchas gracias por haber participado. Así que una vez más, muy agradecidos a nuestros patrocinadores, a los ingenios y a ustedes por su tiempo, habernos compartido las experiencias. Así que gracias, muchísimas gracias y nos volvemos a ver en una próxima. Luis Arroyo, no sé si cierra con... Sí, solo agradecer a todos, pues, estar presentes en la actividad. Vamos a seguir activos. Definitivamente nos debemos a nuestros asociados y a todos aquellos que han colaborado con nosotros. Las casas comerciales también agradecemos mucho ser solidarios en estos momentos. Sabemos que la situación es crítica. Y a todos, pues, muchísimas gracias. Cuídense. Necesitamos técnicos profesionales siempre activos, pero principalmente cuidémonos por nuestras familias, por nuestro trabajo, por la industria. Y bueno, muy buenas tardes y noches para todos. Dios los bendiga.